En la meditación cuarta, Descartes es donde nos propone esto de que yo soy, o cualquier sujeto, podríamos decir cualquier ser pensante, es realmente algo situado en un punto intermedio entre Dios y la nada, ¿verdad? La nada como la absoluta negación de cualquier cosa, como la absoluta ausencia, y Dios como el absoluto de los absolutos, la absoluta, este, importante va a ser la absoluta perfección de todo, ¿verdad? El error, por ejemplo, no reconocer que estas ideas que están en mí, vienen en mí, instaladas desde siempre, bueno, ese error tiene que ver con cómo escojo los contenidos los contenidos que suscribo, por así decirlo, y por otro lado también cómo ejecuto mi conocimiento, ¿verdad? Esta distinción entre el Dios como la absoluta perfección, la nada como la absoluta negación de todo, la absoluta ausencia, y el yo como un punto intermedio entre ambos por sus limitaciones, va a ser importante para, para ver precisamente cómo es que argumenta Dios, Descartes la existencia de Dios en la meditación quinta. De nuevo, tenemos la definición que viene de Dios en la tercera definición. Perdón, la definición de Dios que viene en la tercera meditación. Que Dios es una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente y creadora. Ahora, el punto es ¿verdad? Dios es tan grande y eminente que si no existiese, la idea de Dios no estaría en mí, ¿verdad? ¿verdad? Ahora, el punto es tan eminente que Descartes va a decir que el concepto de Dios entraña una necesidad interna. Vamos a tratar de ver qué significa esto, ¿verdad? Él describe algunas ciertas definiciones que van a tener cierta necesidad intrínseca. Por ejemplo, entre montaña y valle hay una relación necesaria. ¿Por qué? Porque no puede haber un valle en ausencia de montañas y de la misma manera, diría Descartes, no hay montañas sin valles, sin valles a la par, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No podemos tener una cosa sin la otra. Descartes va a sostener que la relación entre Dios y su existencia es exactamente de esta misma índole. No podemos tener a Dios como un contenido representacional sin que ese contenido representacional de lo divino no entrañe, no tenga de suyo, no implique también su existencia, ¿verdad? Es exactamente el mismo tipo de relación que hay, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que en última instancia, en la esencia de Dios está necesariamente la existencia. Esto es un contenido que en el pensamiento de Descartes, aunque Descartes es un moderno con todo derecho, esta referencia a que la esencia de Dios entraña necesariamente su existencia es un contenido bastante medieval, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, y Descartes lo recibe y Descartes lo reproduce. Ahora, el punto es ¿verdad? Vamos a decir que Dios es una idea que, como habíamos dicho, se nos presenta en el entendimiento. ¿Qué pasa a partir de que tengo a esa idea de un ser necesario en el entendimiento? ¿Se sigue de ahí la existencia? Dice Descartes, y esto sí está en la página 59 del texto que ustedes tienen, dice, si del solo hecho de que yo pueda sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo lo que percibo claro y distintamente que pertenece a esa cosa, le pertenece verdaderamente, no podría obtener de aquí un argumento que pruebe la existencia de Dios. O sea, vamos a proponer una manera de definir a Dios a partir de la cual
se siga necesariamente su existencia. ¿Le suena conocido? ¿Le suena parecido a algo? El hecho de que de una definición de Dios se siga necesariamente su existencia, ¿le suena a algo? Sí, 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 me suena a Profe, algo que creo que en la clase no me acuerdo qué era. eso es de Anselmo, ¿no? Es el argumento anselmiano, efectivamente. Sí. Recuerden que Anselmo parte de una definición de Dios que es que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Y a partir de ahí, él lo que dice es, a partir de esa definición, necesariamente vamos a seguir, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que sostener que existe necesariamente. Perdón, Alondra, veo tu mano levantada. ¿Es de la vez pasada o tenés alguna pregunta? No, pero fue de la vez pasada. Ah, ok, está Perdón. bien. No, no, no hay problema. Entonces, tenemos aquí en Descartes es el argumento ontológico reloaded, por decirlo de alguna manera. O sea, es una revisita al argumento ontológico. Con ciertas diferencias, con ciertas diferencias. Incluso hay quienes sostienen que esto no es realmente un argumento ontológico, pero no sé, esto es como el dicho aquel de que si camina como pato, tiene pico de pato, tiene alas de pato y se parece mucho a un pato, pues es probable que sea un pato, ¿verdad? El argumento de Descartes pues parece mucho al argumento ontológico de Anselmo. El punto es esto. Vieron que Descartes se compromete sin mucho ambaje con el hecho de que Dios es bueno y que precisamente por su bondad no va a permitir que nosotros nos engañemos, ¿verdad? Esto tiene que ver con que Descartes tiene de buenas a primeras la impresión de que Dios tiene todas las perfecciones y la bondad es tenida como una perfección que si Dios es el ser perfecto, tiene que tener, ¿verdad? Dios tiene todas las perfecciones, todas, absolutamente todas. Y para Descartes, la existencia es una perfección. La existencia, entendamos la existencia en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver, un triángulo tiene existencia como concepto, ¿verdad? Como concepto que es. Ahora, la relación que hay entre lo que es un triángulo y sus características intrínsecas, o sea, el hecho de que lo que podemos derivar con completa seguridad, las propiedades de los triángulos, esas propiedades existen también necesariamente, dada la definición del triángulo, ¿verdad? Ahora, el punto es si la existencia de Dios, esa existencia necesaria a la que está apuntando Descartes, es solamente como la existencia que hay entre el triángulo y sus propiedades, o si es una existencia efectivamente real, es decir, en la realidad que nosotros tenemos. Descartes lo que dice es, Dios tiene todas las perfecciones y la existencia es una perfección. Aquí es donde a mí también me sigue sonando a Anselmo de Aosta. ¿Por qué? Ustedes recordarán que Anselmo de Aosta sostenía que es mejor existir en la realidad que existir solamente en el entendimiento, ¿verdad? En ese sentido, es una mayor perfección existir en la realidad que existir solo en el entendimiento. Por lo tanto, si Dios es el ser perfectísimo, el ser que tiene todas las perfecciones, si de todas las perfecciones le faltara esa, la de la existencia, sería problemático. Primero, porque ya no sería el ser perfectísimo, porque le falta una de las perfecciones. Un ser perfecto tiene que tener absolutamente todas las perfecciones. Y la de la existencia, además, es problematiquísima que le faltara, ¿verdad? Porque pues, lo quitaría completamente de la realidad, lo quitaría de la existencia. Ahora, el punto es, ¿por qué para Descartes es persuasivo el argumento? Bueno, precisamente porque Dios como idea, y de nuevo, como idea de una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente y creadora, no parece ser algo que nosotros tengamos la potencia de generar para Descartes.
Por lo tanto, Dios como ser perfecto tiene una esencia, tiene una cualidad, una vastedad, una absolutez que nosotros no podríamos colocar ahí en existencia. Por lo tanto, si Dios efectivamente a partir de esa absolutez tiene todas las perfecciones, tiene que tenerlas absolutamente todas, hasta la de la existencia. Por lo tanto, para Descartes, Dios efectivamente existe. El punto es este. Vean que es otra manera de presentar el argumento ontológico de Anselmo, en el sentido de que primero parte de la definición de Dios, ahora sí como un ser perfectísimo, y además parte del supuesto de que existir es bueno, es mejor que no existir, que existir en la realidad que nosotros existimos es mejor que no existir en esta realidad, y que por lo tanto, al ser mejor, me señala una de las perfecciones posibles, y por lo tanto, si es una de las perfecciones posibles, es una perfección que tiene que tener el ser perfectísimo, porque si no tuviera alguna, insisto, no podría ser el ser perfectísimo. Y a partir de ahí, entonces, Descartes se queda tranquilo con la seguridad de que Dios tiene que existir efectivamente si es que es el ser perfecto. Se entiende el argumento y cómo es, de alguna manera, revisitar el argumento ontológico. Habría que decir alguna otra cosa. El punto es de que, podríamos decir que en todas las demás cosas, la esencia y la existencia se distinguen. Solamente son indistinguibles, son idénticas en el caso de Dios. Sería la única sustancia que implicaría la necesaria relación, la necesaria implicación entre su definición y su existencia, entre su esencia y su existencia. ¿Verdad? No sé qué les parece este argumento presentado de esta manera. Otra cosa. Y eso lo puedo tomar de la meditación sexta. Y con esto también le respondería a Marco. Para Descartes hay una diferencia entre concebir, que se hace por medio de la razón, todo se hace mediante la razón, ¿verdad? Observar e imaginar. Concebir es lo mismo que entender para Descartes, ¿verdad? Observar tiene que ver con la posibilidad de conocer algo que el entendimiento capta, porque en última instancia recuerden que en Descartes lo que conoce es el entendimiento. Los sentidos que son imperfectos, incluso lo que aportan los sentidos, no lo conocen los sentidos, lo conoce el entendimiento. Los sentidos aportan, pero es el entendimiento en última instancia quien saca o el que saca esto en limpio. Y luego el asunto con la imaginación es que la imaginación tiene ciertos límites. Y esto es importante para sacar a Dios del conjunto de cosas imaginarias. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ejemplo que siempre les pongo. Si yo les digo a ustedes que son lo mismo un unicornio que un centauro, ustedes me van a decir que no. Porque el unicornio es simplemente un caballo con un cuerno en la frente y el centauro es solo la mitad caballo, la otra mitad tiene un torso que es más bien humano. A partir de ahí, vean que ustedes pueden decir clara y distintamente la diferencia entre dos seres imaginarios. El hecho de que no existan en la realidad no es un obstáculo para que uno pueda tener una idea clara y distinta de los seres que acabo de describir, por así decirlo. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con Dios? Que con Dios no tenemos un contenido que sea posible de imaginar, porque no hay manera de que nosotros imaginemos lo infinito. Y siendo Dios lo infinito, entonces necesariamente nos sobrepasa en nuestra capacidad finita, la idea de lo infinito nos sobrepasa completamente. En ese sentido, vean qué bonito el ejemplo que pone Descartes. Descartes pone el ejemplo de un kilógono, una figura de 1000 lados. Él lo que dice es, imaginativamente yo no puedo hablar de un kilógono. Yo no puedo, yo no puedo imaginar un kilógono.
solo lo puedo concebir. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo conocer matemáticamente sus cualidades, sus propiedades, las relaciones internas que hay en un kilógono, ¿verdad? Pero yo no lo puedo imaginar. Yo me pongo a pensar, digamos, cuántos son los lados máximos de una figura que yo puedo imaginar, y yo me quedo por ahí de más o menos 8, tal vez 9, pero así, imaginativamente, en el sentido de poder generar una representación mental de la figura. Con un triángulo, no problema, ¿verdad? Un cuadrado, perfecto. Todos los cuadrados, todas las figuras de 4 lados, digamos, cuadrado, rombo, rectángulo, como que no hay problema, eso se puede, todavía lo podemos reproducir imaginativamente, casi que como una imagen mental, ¿verdad? Pentágono, no hay ningún problema, lo podemos imaginar. Hexágono, no hay problema. Curiosamente, con el heptágono, con la figura de 7 lados, al menos yo, no sé si es el caso de ustedes, yo tengo algún problema imaginativo, en el sentido de yo ver una figura de 7 lados, a mí me cuesta en el sentido de que realmente no preciso el número 7 en cuanto a lados, como si lo hago, por ejemplo, con el 6. El hexágono sí es muy fácil, además es una figura que uno ha visto mucho, por ejemplo, además es el patrón de las celdas de los panales y cosas así por el estilo, ¿verdad? Un octógono, curiosamente, sí es fácil de imaginar. Un nonágono es complicado también, al menos para mí, ¿ya? Y a partir de ahí la cosa se complica, al menos para mí. Yo quisiera saber qué les pasa a ustedes, pero, por ejemplo, imaginarme una figura de 10 lados, yo tendría que corroborar y ya lo que quiere decir es que yo tendría que empezar como a contar los lados para ver si efectivamente lo que estoy imaginando tiene 10. Porque así de un solo golpe de imaginación, yo no puedo situar ahí un decágono como si puedo situar ahí un pentágono imaginativamente. No sé si me siguen. El punto es, ¿cuánto más si lo que estamos pensando es en una figura de muchísimos más lados? Por ejemplo, un kilógono, que es una figura que tiene 1000 lados. O cosas como, por ejemplo, no sé ni siquiera cómo se llamaría, pero imagínense una figura de 535 lados. 535, es mentira, uno eso no lo puede imaginar. Descartes lo que dice es que eso lo que nos evidencia es que Dios, al ser algo infinito, no es imaginativamente construido. No lo concebimos, es una concepción, o sea, lo entendemos. Ahora, el asunto es que una idea infinita, nosotros tampoco la podríamos producir, dice Descartes, porque nos sobrepasaría. Entonces, necesariamente tiene que venir de afuera. Y en este caso, Dios, la absolutez, se la representa como, como su ser, como el hecho de que es un ser perfectísimo. Y a partir de ahí deriva su existencia. Esas serían las dos vertientes de los argumentos de Descartes. Ante esto, yo tengo la siguiente objeción. Evidentemente, es imposible imaginar lo infinito, pero vean qué curioso, no por eso, eso no quiere decir que nosotros no tengamos el concepto de infinito y que nosotros no podamos entender el concepto de infinito. Ahora, es distinto, hay una distinción que hacer, me parece a mí, y es la siguiente. Efectivamente, Descartes tiene razón, nosotros no podemos concebir una idea cuyo contenido sea infinito. Nosotros simplemente no podríamos comprender todos y cada uno de los 537 lados de una figura de 537 lados. No los podemos imaginar. Mucho menos podemos imaginar algo cuyo contenido conceptual me indique que es infinito. Yo no puedo tener una cantidad infinita de contenidos mentales, siendo que mi entendimiento es finito, simplemente no calza, no puede. No, mis capacidades no dan para generar un infinito, una representación que sea infinita. Y ahí es donde creo que Descartes también como que hace no hace una distinción que es importante. Que de Dios tengamos la noción de que Él es un ser que en su existencia sea infinito, como para poder tratar de explicarlo a ver si existe,
¿verdad? De que Dios sea definido como un ser infinito, no se sigue que la idea que yo tengo en mi intelecto sea una idea infinita. Y por eso la incongruencia, la discrepancia, ¿verdad?, que hay entre la idea y el intelecto que lo crea, no es realmente una razón real que esté ahí como algo objetable para la existencia de la noción de un ser completamente absoluto. La noción es la de un ser absoluto. No es que yo a partir de ahí tenga la absoluta totalidad de contenidos a los que yo estoy tratando de referir esa noción cuando trato de ligarla con el concepto de Dios o con el objeto Dios, más bien. No sé si entienden esta objeción. El punto es, Descartes parte del hecho de que la idea de Dios es infinita, y eso no es cierto. La idea de Dios es la idea de un ser infinito, pero la idea, propiamente hablando, no puede ser infinita. Y no pretendemos que sea infinita, porque nosotros no podemos tener un contenido que sea infinito en la cabeza. El punto es, Descartes dice, esa idea no puede venir de mí, no puede venir de afuera, no puede venir de mí, sino que tiene que venir de afuera, tiene que haberme sido implantada. El problema es que Descartes lo que está diciendo es que no puede ser producida por mí porque es infinita. El problema es que si de verdad fuera infinita, yo no la podría contener, yo no la podría recibir. Y el hecho de que sea una idea con la que estemos tratando de referirnos a un ser del cual decimos que es infinito, de ahí no se sigue que la idea en sí misma sea infinita. Por lo tanto, es falso que hay una discrepancia, una desproporción entre el intelecto como algo finito, que sea la causa de una idea infinita como algo infinito. Luego el argumento. El primer argumento no se sigue, no se sigue eficientemente. Y el segundo argumento, vamos a ver, el asunto es de que tendríamos que demostrar también que efectivamente la existencia es una perfección y por qué es una perfección, que es algo que ya le habíamos objetado a Anselmo, ¿verdad? Y en función de eso, además, vean que Descartes simplemente parte del hecho de que si Dios es el ser perfecto, tiene todas las perfecciones, entre ellas la existencia. Pero eso simplemente es algo que él supone. Y una vez que lo supone, dice, y por lo tanto Dios tiene que existir porque esa es la definición. Igual que Anselmo. O sea, era en este caso, Descartes, que hereda el argumento ontológico, que suscribe el argumento ontológico y lo replantea de una determinada manera, también hereda las objeciones posibles al argumento ontológico de Anselmo. ¿Qué les parece? No sé, alguna pregunta, algún comentario también de esta segunda manera de tratar de probar la existencia de Dios en Descartes, o en general de lo que hemos visto hoy en esta tercera y quinta meditación. Profe, yo. Adelante. Es curioso que como no podemos imaginarnos la figura de 1000 lados, sí hay representaciones de Dios, artísticas por lo menos, como este señor con barba, ¿verdad? Y ahí como que lo limitan a que ya no sea infinito, a que se midan los parámetros en los que nosotros estamos, para que las masas lo puedan entender, ¿verdad? Sí, ahora, eso precisamente, vos das en el clavo con eso último. Esa representación artística, plástica de lo divino, que se da además en ciertas religiones, tiene ese objetivo de ser transmisora de conocimiento, tiene un objetivo que es divulgativo, pero bajo ninguna circunstancia es una representación que trate de ser, en ese sentido, eficiente de lo que Dios efectivamente es, sino que es una manera interpretativa de referirse a lo infinito o a la divinidad. Por ejemplo, en mundo judío y en mundo árabe, usted sabe que a Dios no se lo representa, ¿verdad? Hay otras representaciones, por ejemplo, en el politeísmo hay muchas representaciones de lo divino, ¿verdad?
y además de cada una de las divinidades. Pero yo creo que eso lo que tiene son fines más que nada, en tanto que ilustrativos, por así decirlo, pedagógicos, digamos, del contenido religioso. Ahora, Marco, el punto es uno también puede hacer una representación en ese sentido gráfica de un kilógramo, ¿verdad? De la figura de 1000 lados. Uno podría dibujar una figura con 1000 lados perfectamente, lo puede hacer. El punto es que para hacerlo tiene que tener un soporte que no sea solamente la imaginación. A golpe de imaginación es imposible. Y en ese sentido me parece que sería muchísimo más eficiente la representación gráfica, o no sé, también me imagino que uno también podría hacer en una computadora una figura de 1000 lados, tendría muchísimo más eficiencia esa representación que la representación plástica de lo divino. Porque la representación plástica de lo divino siempre va a ser una interpretación a partir de algo de lo que no tenemos ninguna seguridad. En cambio, del quilógono sí tenemos muchas seguridades posibles. Y ahí hay una gran diferencia. No sé qué le parece mi comentario y mi respuesta. Sí, 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 no, muy bien. Satisfecho, pero es cierto, uno puede no imaginárselo de golpe el kilógono, pero sí dibujarlo mediante planeamiento y medir y todo ese asunto. Pero el problema, bueno, yo le llamaría problema, es que la gente cuando quiere imaginarse a Dios de golpe, así como el kilógono, puede gracias a esas representaciones, pero caería en el error, ¿verdad? Sí, no sería no es un contenido representacional en última instancia realmente eficiente, porque lo que están representando realmente no tiene para nada una correspondencia con lo que están tratando de definir, sí, con lo que se intenta definir en la representación. Sí. Sí, sería poco eficiente. Creo Sí. que sería una buena manera de decirlo. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Quedó claro, digamos, quedaron claros estos dos argumentos que encontramos en las meditaciones? Si es el caso, entonces podemos quedar aquí por hoy. Y ya nada más nos restaría lo siguiente, ya el curso empieza a abrir al arroz con pollo de la fiesta de la alegría, ¿no? Entonces, nada más les recuerdo, lo único que nos hace falta ya es la referencia, o sea, hacer la clase sobre las pruebas de la existencia de Dios que aparecen en Kant y en la crítica de la razón pura. Uy, aquí está. Y además, una última respuesta, un último ejercicio de respuesta temática que sería el de Kant precisamente. Tenemos en el chat que hay una redundancia en los términos de existir y perfección, algo así como que Dios existe porque es perfecto y porque existe y así sucesivamente. Sí, una vez que definimos la perfección como una necesaria, la existencia como una necesaria perfección, sí, tenemos que empezar esa redundancia que dice Juan es que en última instancia una cosa implica la otra y no las podemos separar, y cuando hablamos de una nos remitimos a la otra y de la otra nos devolvemos a la primera y así. Creo que más o menos eso es lo que está señalando Juan y realmente creo que coincido con él. Bien, voy a finalizar aquí la grabación.